Pues una nueva jornada de paros la que han convocado para el día de hoy, algo que pues ha iniciado el 21 de noviembre o quizá mucho antes, porque aquí lo habíamos advertido desde hace ya tanto tiempo en la hora de la verdad, como los jueves en ese entonces se habían convertido en el caballito de batalla que empezaba a calentar las manifestaciones en el país hasta que llegó ese jueves 21 de noviembre y desde allí, desde ese día, nos han tenido hasta hoy con una nueva jornada de paro de Mara. Jornadas de paro, Sergio, que valga decirlo, según cálculos de FENALCO, representan pérdidas diarias por 50.000 millones de pesos para los comerciantes. Hoy, de hecho, en la hora de la verdad, estamos promoviendo un hashtag que es numeral yo no paro. Y a esta hora nos acompaña la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, para preguntarle precisamente ella cómo ve este ambiente de paro y si realmente lo que se está haciendo en estos momentos en el Congreso de la República es una medida efectiva para frenar un poco las ansias de seguir paralizando la ciudad y el país, claramente. Senadora Paloma, muy buenos días. Demás, muy buenos días. Un saludo para ti, para Sergio, para todo el equipo de la Hora de la Verdad y todos sus oyentes. Como siempre es un gran gusto poder estar con ustedes. Bueno, yo creo que en lo que está pasando en el paro hay que distinguir varios fenómenos que están mezclados. Uno, una ciudadanía que efectivamente está saliendo a protestar, que quiere más y mejores bienes públicos, una ciudadanía que se queja de que en general no podamos avanzar en la consolidación de un sistema más incluyente, y que creo que tiene mucho que ver con la nueva generación interconectada a través de las redes sociales, ciudadanos globales que miran cómo se vive en el resto del mundo y que consideran que Colombia no ha hecho lo suficiente. Yo creo que ese es un primer segmento. Hay otro segmento que evidentemente lo que está buscando es aprovechar para generar caos, generar vandalismo, violencia, con miras, digamos, políticas y muy mezquinas, que son hacer que el gobierno fracase o aparezca como fracasado para que ellos empiecen a constituirse como la alternativa política de solución para el futuro. Y ahí aparecen esos discursos que son tal vez los más complicados del paro, donde dicen que tenemos un país donde no se ha hecho nada, que son los mismos gobernantes, todos ladrones, que todos los políticos son ladrones, que todos los presidentes han sido malos, que todo lo que se ha hecho en este país es insuficiente. Y eso pues desdice mucho el camino que ha transitado este país en mejorar la situación de los colombianos, en superar la pobreza y lo que es más importante, en avanzar en consolidar instituciones que podamos respetar. Y ahí hay que hacer una reflexión sobre quienes están protestando con ese propósito, y es que pretenden brincarse la democracia colombiana. Los colombianos votamos democráticamente con el presidente Iván Duque. Queremos que cumpla el programa de gobierno que él nos propuso durante esa campaña, y ahora los del paro con ínfulas de gobierno pues pretenden que no se gobierne, que solo se gobierne con ellos y que ellos sean los llamados a definir qué es lo que hay que hacer del gobierno. Si salieron los 450.000 personas que ha manifestado quienes participaron en el paro, o si fueron los 200 tantos mil que dijo el gobierno, pues es indiferente, porque en ninguno de los casos constituyen una mayoría democrática para poder deponer la posición democrática del presidente y para poder ejercer ellos la presidencia como lo pretenden. Y creo que hay una tercera segmento del paro, y es por supuesto el ciudadano que no está participando en esos paros, pero que resulta siendo víctima de esa circunstancia de Mar y Sergio, y es el ciudadano que tiene un negocio por las áreas donde sale el paro, es el ciudadano que trabaja y que tiene que desplazarse hasta su casa o hasta su lugar de trabajo, y que puede incrementar sus tiempos de transporte doblándose o triplicándose, que le ha generado a la ciudadanía pues un enorme malestar, porque muy bien que se pare, muy bien que se proteste, muy bien que se exija, y es un derecho fundamental que nosotros respetamos, creemos, nos parece importantísimo. El Centro Democrático, ustedes recordarán, ha hecho muchísimas manifestaciones
pero lo primero es jamás con violencia y jamás con bloqueos, porque se puede protestar sin destruir valor, porque se puede protestar y decirle al gobierno, dialogue con nosotros, observe lo que está pasando, modifique estas o aquellas políticas públicas, pero no hay derecho que se haga a costillas de los ciudadanos de bien, de los ciudadanos que tienen que trabajar, que no pueden parar, de los ciudadanos que tienen un negocio, o de los bienes públicos, que son finalmente bienes para todos, bienes que hay que cuidar porque le han costado mucho al país. Y esto va muy relacionado con el bien público de la seguridad de nuestra fuerza pública, que ha terminado siendo víctima de todo tipo de atropellos. Yo creo que aquí hay que ser claros. No se puede hacer paro maltratando a nuestra fuerza pública. No es válido manifestarse insultando a la fuerza pública. No es válido manifestarse agrediendo física, verbal e incluso con bombas, con instrumentos destructores a nuestra fuerza pública. ¿Cómo es posible que hayamos terminado con más de 270 miembros de nuestra fuerza pública heridos, que hayan perdido la vida 3 en el atentado de Santander de Quilichao, que ahora dicen que no tiene nada que ver con el paro, pero fue precisamente en el marco del paro? Uno de nuestros miembros del ESMAD que terminaron perdiendo su ojo, una mujer que ha tenido fracturas en 3 partes de su cara, también de la policía. Y por supuesto hay que lamentar la muerte de Dylan Cruz, que constituye el símbolo de todo lo que está por hacer en Colombia, pero que al mismo tiempo pone de relieve que si las manifestaciones fueran pacíficas, pues no habría ningún riesgo ni para la policía ni para los manifestantes. El llamado en el que insistimos es que esto debe ser pacífico. Ahora, el manejo político que le ha dado el gobierno nos deja también lección. El gobierno generosamente, el propio presidente de la República recibió a los del paro, que se levantaron de la mesa, y ayer mismo proponía que antier, proponía que los recibiría a todo el comité del paro para empezar un diálogo y construir una agenda, pero resulta que los del paro insisten en que irán a paro. Entonces, creo que tampoco hay mucha claridad sobre qué es lo que quieren negociar, y empieza a ganar crédito todas las afirmaciones según las cuales todo lo que pedían en ese paro, en esos puntos del paro, pues evidentemente hay muchas mentiras, como la famosa reforma laboral, como la famosa reforma pensional, como puntos que realmente no obedecen a ninguna solicitud real, sino simplemente al deseo de sabotear el gobierno. Senadora Paloma Valencia, mire, muchos nos han hablado de la tesis de la revolución molecular disipada, que eso explica muy bien lo que está ocurriendo en Chile, en donde precisamente el presidente Piñera ha cedido a todas las exigencias de quienes lo han puesto contra las cuerdas. Incluso tendrán convocatoria a una constituyente, tendrán una nueva constitución en Chile. Pero a pesar de todas esas exigencias, a pesar de que en Chile se cayó el gabinete entero, en Chile mantienen incendiado el país. Aquí vemos que hay unas conversaciones, el gobierno ha abierto unas conversaciones a 2 frentes, tanto la gran conversación que ha denominado el gobierno Duque, como esta mano extendida al Comité del Paro a hablar. Y como lo dice usted, pues parece que esto no va para ningún lado. ¿Estamos enfrentando un escenario similar al de Chile? ¿Cree usted que nos van a mantener aquí en unas conversaciones insulsas que no llegarán a ningún puerto? ¿Es esta una estrategia muy bien planteada, muy bien libreteada? Y se lo pregunto porque el hoy senador Gustavo Petro, otrora candidato a la presidencia de la República, al momento de reconocer su derrota, advirtió que tendrían que mantenerse en la calle, y parece que es ante eso a lo que estamos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Pues primero yo creo que las marchas tienen todos esos componentes, es decir, si hay gente protestando genuinamente, y para ellos debe ser la conversación. Yo creo que las redes sociales, Sergio, y oyentes, han generado un sentimiento de cercanía con los líderes, de deseos de participar en la toma de decisiones, de insatisfacción con lo que se vive y con lo que se considera
conexión. Hay que oír esas nuevas generaciones, entenderlas, explicarles qué se está haciendo, ponerlas a trabajar del lado de la institucionalidad para que Colombia salga adelante. Senadora, pero también, como usted lo sugiere, pues está todo el ente desestabilizador, que creo que en Colombia no tiene la proporción que tiene en Chile y que no alcanza a ser tan destructivo como hubieran querido. En Chile lo que estamos viendo es el refundado del Estado, un gobierno que no puede gobernar y que depende de lo que le digan en la calle, pero creo que en Colombia ni hemos llegado allá ni llegaremos allá, porque realmente la mayoría de la ciudadanía colombiana tiene un propósito de sacar adelante el país, de participar, y lo muestran las encuestas, mientras en Chile, digamos, uno siente que hay una mayoría de la población plantada en el paro. En Colombia la gran mayoría no quiere que el paro continúe. Senadora, llama la atención que la semana pasada conocimos la carta del Comité del Paro, una carta que le deja a uno más dudas que certezas sobre lo que quieren. Y en esa carta se firman, se piden cosas como, por ejemplo, el desmonte del ESMAD, la reorganización de las Fuerzas Armadas, se pide una reforma política, se pide una reforma a la educación, también se habla de implementación total e integral del acuerdo con la guerrilla de las FARC, se pide reanudar o por lo menos pensar las posibilidades, explorarlas para retomar los diálogos con el ELN, se piden muchas cosas que no tienen que ver precisamente con lo que uno lee en las pancartas o los carteles que sacan los manifestantes en las jornadas de paro en Colombia. ¿Qué es realmente lo que hay? ¿Se puede decir que hay una especie de retoma de algunos asuntos que no fueron discutidos en La Habana y que pretenden implementarlos a la fuerza en momentos como este, aprovechando la coyuntura de los paros en Colombia? Claro, hay un montón de agenda de la izquierda radical de este país, incluyendo obligar al presidente a negociar con el ELN. Qué importante que el paro, en un acto democrático, hubiera dicho que respaldaban las solicitudes del presidente de liberar a los secuestrados, de cesar las actividades criminales para poderse sentar a negociar. Qué importante que nos hubieran acompañado en el propósito de construir acuerdos sobre la base de que quepamos todos los colombianos. Pero ellos creen que a través del paro pueden hacer que los casi 11 millones de colombianos que votamos por el presidente Duque quedemos pintados en la pared, como quedamos pintados en la pared los ciudadanos que votamos por el no en el plebiscito, ganamos, y que simplemente decidieron no escuchar. Aquí se juntan unos sectores que uno no entiende. O sea, por ahora el único sector, Sergio, senadora Paloma, que uno ve en esas pretensiones es el sector de los exnegociadores del acuerdo con las FARC en La Habana, que diríamos en política el santismo puro reflejado en un documento que vemos no representa a la sociedad que sale a las calles, Sergio. Claro, santismo que ya se destapó con esa carta enviada al presidente Duque, y es que es muy curioso porque aquí se cruzan sectores, porque por un lado tenemos, por ejemplo, a FECODE, que hay que ver los resultados de las pruebas PISA, ¿no? Pruebas que además se realizaron durante el gobierno Santos y que pues lo que reflejan es los 8 años de gobierno de Juan Manuel Santos. Contra ellos nunca protestaron los de FECODE, hoy se juntan precisamente con ellos, con el santismo, en esta unión de fuerzas que uno dice, ¿qué hay detrás de todo ello? El expresidente le ha advertido al presidente Iván Duque en una carta pues de lo que puede estar detrás de todo esto. Dice que le quieren dar un zarpazo y hace un llamado al presidente Iván Duque para que no se deje intimidar. Senadora Paloma Valencia, ¿cuál es su opinión tanto de estas cartas como de esos sectores que vemos hoy se cruzan, hoy se juntan y hoy son uno solo en contra del gobierno nacional? Yo creo que la carta del presidente Pastrana es totalmente acertada y llega en el momento preciso. No hay derecho, tendría que decir yo, que los santistas, que prácticamente acabaron con este país, lo dejaron quebrado, lo dejaron con esos problemas de homicidio creciente, de secuestro creciente, de extorsión creciente, con todos los indicadores sociales en alarma, ahora nos pretendan decir que están en paro porque el presidente Duque en este año y medio lo está haciendo mal.
santistas que gobernaron 8 años a base de una popularidad con la clase política apalancada en mermelada, abandonando el diálogo con la ciudadanía, abandonando los programas sociales. Mire, es tristísimo ver que cuando recibimos el gobierno no estaban financiados los programas sociales más importantes y que el presidente Duque tuvo que hacer unos esfuerzos gigantescos para recortar nóminas paralelas y poder liberar recursos de manera inmediata que permitieran mantener los programas sociales, incluso muchos de los programas que habían iniciado y que faltaban de ejecutar para los desmovilizados de las FARC, porque el presidente Duque ha sido un comprometido con el tema de la desmovilización. Yo creo que la carta del presidente Pastrana es totalmente cierta. Hay algunos que gobernaron en el gobierno de Juan Manuel Santos que ahora pretenden dar el paso y obligar al gobierno a continuar la agenda del presidente Juan Manuel Santos, que es un presidente derrotado. Recordemos que su candidato, Humberto de la Calle Lombana, quedó de último en las elecciones en las que se definió quiénes pasarían a la segunda vuelta. Y creo que es muy importante destacar que el presidente Pastrana en el punto cuando dice que es imposible considerar que el gobierno democráticamente elegido por el presidente Duque hoy tenga que soportar esas presiones del santismo infiltrado en el paro para tratar de obligar al gobierno a asumir la agenda de Juan Manuel Santos. Claro, presiones que se pregunta uno existirían si se hubiese realizado un corte de cuentas. Aquí en la hora de la verdad lo hemos dicho muy desde el principio. El presidente Iván Duque desde el comienzo de su mandato dijo que no gobernaría con espejo retrovisor y yo creo que le quedó faltando al país ese corte de cuentas para mostrar hasta dónde llegaba la gestión de Juan Manuel Santos, que hoy deja resultados como esos tan terribles de las pruebas PISA, entre muchas otras cosas, y donde empezaba precisamente él a corregir el rumbo, porque lo ha dicho en estas últimas semanas, el presidente Duque ha dicho, tenemos muchos problemas que han envejecido mal y ahora pues nos toca asumirlos y enfrentarlos. Hay muchos problemas que en efecto pues se han ido acumulando, no han sido tratados como debe ser. El gobierno lleva 15, 16 meses tratando de corregir el rumbo de un país que se descuadernó mientras se entregaba a los terroristas de las FARC. El país se descuadernó por completo mientras todos mirábamos estupefactos lo que ocurría con las FARC y bueno, creo que hay muchos frentes por atender. La pregunta es esa, senadora. ¿No hizo falta ese corte de cuentas? ¿No hizo falta gobernar con un poco más de espejo retrovisor para señalar precisamente cuáles fueron las responsabilidades del gobierno anterior frente a muchos fracasos que hoy tiene que enfrentar el gobierno Duque? Por supuesto que sí. Pues la corte de cuentas es fundamental para que la gente hubiera sabido cómo se recibió el país, cuáles eran los indicadores reales de la situación de violencia creciente en la nación, combinada con un crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos que trae violencia y corrupción en todas las regiones de Colombia, pero al mismo tiempo una crisis fiscal enorme donde la mayoría de los programas sociales no estaban financiados como les estaba contando, temas de enorme gravedad como las promesas que le habían hecho a los desmovilizados de las FARC que el gobierno de Juan Manuel Santos no había ni siquiera intentado cumplir. Es que no había proyectos productivos para los desmovilizados, los tenían en las zonas sin ninguna agenda de hacia dónde avanzar. Son herencias que recibió el presidente Duque y que le ha tocado tratar de sortear y de salir adelante. Yo creo que esos son temas muy difíciles y por supuesto un corte de cuentas habría valido la pena, pero lo que es importante es que estemos en la ruta de corregir y enmendar tantos errores y tanta destrucción que le damos. Pues senadora, noticias del día, claramente el paro nacional y muy bien analizado por usted respecto de cuál es el fondo de este asunto, desestabilizar al país, afectar al gobierno del presidente Iván Duque por parte de distintos sectores que se unen obviamente para buscar hacer daño a la gobernabilidad. Pero una pregunta que nos llena el alma y ayuda a muchos sectores y familias en el país. Me quiero referir a la sanción de la ley de la panela, de la que usted es autora, senadora. ¿Qué nos cuenta de ese proyecto? ¿En qué consiste? ¿Para qué sirve? ¿A quiénes va a beneficiar? Esta es una
iniciativa que trabajé durante muchos años y que tuvo ayuda de Fede Panela y de sectores paneleros de Colombia. Es una ley que esperamos que le dé un nuevo aire al sector panelero de mar, que son 380.000 familias en Colombia. 380.000 familias también ubicadas en el decir más pobre del sector agropecuario de Colombia. Los paneleros son los campesinos más pobres, pero al mismo tiempo, mire usted la cantidad de campesinos. Tuvieron que pasar 29 años para que hubiera una nueva ley de la panela. La anterior, que es la ley 40, es de 1990, y en cambio hoy tenemos la ley 2005 de 2019, que acaba de ser sancionada. Ese proyecto tiene unos enormes beneficios para el sector. Lo primero, la crisis del precio. En los últimos años el sector panelero ha tenido una caída de su consumo superior al 40%, porque claro, el ciudadano colombiano, en la medida en que se ha ido urbanizando, ha ido dejando de consumir panela, porque sale a la calle, toma un tinto con azúcar o una gaseosa o cualquier producto, todo endulzado con azúcar, y ya no se toma el agua panela con limón o el tinto endulzado con panela. Entonces, para mejorar el precio, que ha estado tan deprimido y que tiene quebrado los paneleros, hay que aumentar la demanda. Por eso la ley lo primero que hace es generar incentivos tributarios para las empresas de productos de consumo masivo que endulcen con panela y que le compren esa panela al menos en un 50% al mediano y al pequeño trapiche colombiano. Eso nos va a permitir inyectarle una demanda superior al sector y le va a generar una subida de precio. Pero la ley no se queda ahí. La ley piensa en que es fundamental abrir nuevos mercados para los paneleros. Una de las barreras que teníamos era que no podían entrar a muchos mercados porque no tenían el INVIMA. Si bien en Colombia para vender panela el INVIMA no es obligatorio y continúa siendo no obligatorio, generamos una de las figuras que yo creo que va a revolucionar al campo de la microempresa, del artesano colombiano, que es el INVIMA artesanal de mar. Oyente, significa que con un quinto del valor con el que hoy se saca un INVIMA, vamos a sacar un registro INVIMA artesanal, que va a garantizar las condiciones de inocuidad del producto, pero que el ciudadano es un producto artesanal, pero que va a poder entrar a las grandes superficies, que va a poder tener un carácter exportador. Entonces, creemos que ese INVIMA artesanal, que no solamente le va a servir a los paneleros, sino a todos los artesanos y pequeños microempresarios del país, para que puedan tener un INVIMA que les permita sacar sus productos adelante con todo el entusiasmo. El doctor Julio Aldana del INVIMA está totalmente comprometido con este proyecto, que esperamos que mejore la capacidad de los pequeños negocios de insertarse en la economía globalizada y de eliminar intermediarios que muchas veces tenían el INVIMA y que entonces terminaban vendiendo los productos de todos los pequeños paneleros o de los pequeños artesanos como si fueran de ellos, sirviendo simplemente de intermediarios, como intermediarios. ¿no? Claro, 380.000 familias Termino en de Colombia. Marteme, Sí, lo último que claro. es lo más importante, el sector que se le abre a los paneleros, que es el de los licores. Queremos que las licoreras de Colombia dejen de importar alcoholes para hacer nuestros aguardientes y nuestros licores, sino que lo produzcan con el sector panelero, con las mieles paneleras. Y lo más importante, la autorización para que el pequeño trapiche colombiano, el mediano trapiche colombiano pueda destilar y empezar a producir rones. Nosotros creemos que Colombia en pocos años va a ser el primer productor de ron del mundo, de rones de altísima calidad que conquisten los mercados internacionales y que atraigan turismo a hacer el turismo del ron en Colombia, con la miel de caña, con los paneleros de Colombia. Queremos que el sueño dulce de la panela empiece a ser la realidad dulce de un campesino panelero con ingresos sobresalientes. Pues senadora, en buena hora usted le ha dado a los colombianos una gran noticia, sobre todo al sector panelero, 380.000 familias que se van a beneficiar con este proyecto de ley que ya era hora saliera a la luz, ya naciera, porque pues hacía falta y nuestro sector campesino no puede estar presa de una cantidad de movimientos que hay que hacer ante una entidad, ante la otra, para lograr un permiso, para lograr un certificado, sino simplemente reducirles esos trámites para que ellos puedan sacar sus productos. Gran noticia le da a los colombianos, senadora. Muchísimas gracias, de madre. Estamos muy contentos
y esperamos poder hacer una pedagogía por todo el país para que todos los campesinos paneleros de Colombia, esos 380.000 familias, puedan ver beneficios, puedan ver que esta ley le cambia el rumbo a los paneleros. Yo tengo toda la fe en el que el mercado de los licores artesanales se vuelva la solución para toda la pobreza del campo. Paneleros que trabajan incansablemente y que hoy amanecieron trabajando y hoy con muchas más ganas de trabajar con leyes como esta, con logros como este, que por supuesto es un punto suyo del Congreso de la República y del gobierno nacional. Paneleros que pues hoy trabajan y hoy no paran, como paran muchos, y a esta hora, información de servicio a propósito, ya se registran bloqueos en la intersección de la avenida Suba con avenida Ciudad de Cali por las manifestaciones. De esto estaremos muy pendientes. Senadora, muchas gracias por acompañarnos hoy en la hora de la verdad, analizando estos temas del paro nacional, convocado este paro para hoy, analizando estos temas de las conversaciones, analizando cómo ha sido la actitud del gobierno para responder a esta grave crisis que ha empezado el 21 de noviembre y no sabemos hasta dónde va. Senadora Paloma Valencia, muchas gracias por haber estado con nosotros en la hora de la verdad. No, muchísimas gracias, de manera a ti, a Sergio, al doctor Londoño, a todos los oyentes. Yo creo que tenemos que seguir unidos defendiendo a Colombia, defendiendo nuestras instituciones, defendiendo nuestro presidente e impidiendo que quienes quieren sabotear, que quienes quieren destruir, que quienes quieren la violencia como mecanismo de presión puedan tener espacios. Sí, a toda la protesta social pacífica, oídos, conversación, paciencia, deseo de mejorar, pero contra los violentos, contra los vándalos, contra quienes pretenden desestabilizar, mano firme y resistencia ciudadana. La senadora Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, haciendo este llamado en la hora de la verdad. Son las mañana 8 minutos.